Bendecido con toda bendición, qué gozo estar delante de estas redes sociales. Hay tantas cosas en las redes sociales. Y bueno, y siempre va a haber un espacio para el Evangelio de Jesucristo. Dios permite todo esto que exista para que, pues, en términos de negocios, amistades, transmisiones en vivo como estos, y le damos gracias al Señor por esta tecnología. Bienvenido a esta página. Mi nombre es Iván López y para mí es un gusto, los que no me conocen, pues presentar el tema de hoy. Les recomiendo el tema de nuestro pastor José Ángel Cano. Búscalo ahí en el search, en el pesquise ahí, José Ángel Cano Aldama, para gozarse del tema que nos acaba de ministrar. Bien, yo quiero hacer un tema cortito, conciso y preciso. No los voy a aburrir. Usted sabe que a veces uno va a algunos ministerios como que te vas durmiendo porque hablen y hablen, y aparte que no tiene sustancia lo que están diciendo. Por lo menos si dijeran algo que tú digas, wow, eso me interesa, pero cuando es vana palabrería, que llama el apóstol Pablo, pues entonces te tiendes como que a querer dormirse, ¿verdad? Pero hoy tenemos un tema corto, pero al punto, lleno de sustancia, y vamos a hablar sobre el tema la herencia de los siervos del Señor. Presta atención. Si estás ocupado, váyase y vuelve y escúchalo con calma, porque esto es importante para tu vida personal, espiritual, como hijo de Dios, como heredero de Dios. Una de las oraciones del apóstol Pablo fue: yo oro que se le alumbre los ojos del entendimiento. No los ojos físicos, porque tú puedes ver. Digo, a menos que estés ciego. Pero si tú puedes ver, no está hablando de esos ojos. Dice, los ojos del entendimiento. O sea, que tú puedas entender cosas con tu entendimiento. Son los ojos del entendimiento. Eso lo dice ya, para los que les gusten apuntar, en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Y dice, yo oro que Dios le alumbre los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la herencia que ustedes tienen como santos en luz. O sea, pastor, que yo tengo una herencia como hijo de Dios, hay una herencia. Y esa herencia comienza en el momento que los ojos de tu entendimiento son alumbrados, porque siempre fue tuyo. Pero hasta que Dios no te alumbre los ojos del entendimiento, no vas a poder entenderlo. Entonces, vamos a leer un versículo. Vamos a comenzar en Jeremías capítulo 20, versículo 11, uno de los profetas. Estos profetas mayores y menores, como decía nuestro pastor, eso son terminologías de la teología humana, ¿verdad, pastor? Profeta es profeta, punto. Profetas mayores, profetas, como si fueran los hermanos, o sea, como si el profeta tal fuera más grande que el otro. Eso aquí no existe, mi hermano. Mira, eso es otra cosa que hay que corregir en esta reforma. Profetas mayores y menores. Hay que hablar claro, hermano. Profeta del Señor Jeremías, allá en el capítulo 20, en el versículo 11. Mira qué lindo está esto. Y a partir de este versículo vamos a hablar de esta herencia. Jeremías 20, 11. Mira qué bonito está esto. Jeremías, entendiendo quién era, y obviamente esta herencia es para todos los que hemos creído. Mira cómo dice. Ahí también está en pantalla, ¿verdad? Mira lo que bonito. Dice, mas el Señor está conmigo. Oye, tú sabes que qué lindo es poder decir, yo sé que Dios está conmigo. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Mira las palabras tan interesantes que usa el profeta, como poderoso gigante. Eso te da como una visión como que, o sea, yo soy tan chiquitico al lado de él, tú sabes. Porque es que Él es poderoso, Él es tu papá, imagínate. Por eso tú no puedes temerle a nada, porque Él está contigo como un poderoso gigante. Dice, por tanto, como Él está contigo como poderoso gigante, por tanto, los que te persiguen tropezarán. Ay, papá, los que se meten con los herederos del Señor. Mira cómo dice, y no prevalecerán
serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Tú puedes creer eso? Esas son expresiones fuertes. Vamos ahora a Isaías 54:17. Isaías 54:17. Mira cómo dice. Esto es la herencia de los hijos de Dios, de los siervos del Señor. Y aquí Isaías te lo confirma. Dice, Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada, ninguna, a mí no me importa quién sea, ninguna arma forjada contra ti prosperará, diga contra mí. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esas personas que le gustan hablar mal de ti. Y mira, y aunque tú no los escuches, pero si lo están haciendo, dice que tú vas a condenar esa lengua que habla en contra de ti. Cuando yo veo que gente habla mal de mí, o me entero, o escuché, o un rumor, yo digo, lo que me da es lástima, porque él no sabe con quién se está metiendo. Imagínate, somos el especial tesoro de papá. Jesús una vez dijo, el que se mete con uno de mis pequeños, ¡ay de ellos! Es mejor que se amarre en una soga con una piedra de molino y lo lance al mar, o sea que se maten. Pero, ¿tú sabes lo que hace Dios? Los dejas vivos, porque hay gente que van en contra de ti con maldad. Y tienen malevosía, tienen, tú sabes, tienen maldad. Te tienen envidia, te quieren hacer daño. Y entonces tú sabes lo que hace papá, dice, esos que te persiguen van a tropezar, ellos no saben quién tú eres. Tú eres mi iglesia, imagínate. Mira, dice, no prosperarán. Dice, les daré confusión perpetua de una forma que jamás será olvidada. Mi pastor me estaba compartiendo sobre la historia de Gedeón. Curiosamente, de que los enemigos de Gedeón, Dios le dijo, mire, Gedeón, olvídate, alaba mi nombre y yo voy a confundir a los enemigos. Y le dio una clase de confusión y se cumplió. Se cumplió Jeremías 20:11, que dice que fue una confusión que jamás sería olvidada, que hasta el día de hoy estamos hablando de ella, 2000 años después, o 3000 más. Fíjate cómo sigue diciendo ahí, Isaías 54:17, sigue diciendo, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Oiga, diga conmigo, esta es la herencia de los siervos del Señor. Amén. ¿Qué clase de herencia? ¿Qué clase de herencia? Porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, Jeremías 20:11, los que te persiguen tropezarán y no prevalecerán. Cuando Dios determina, mira, este se metió con un heredero mío, no va a prevalecer aunque trate, no puede avanzar. Dice, serán avergonzados en gran manera. Ay, Padre. Serán avergonzados en gran manera. Oye, no van a ser avergonzados, van a ser avergonzados en gran manera. Una vez Moisés, la hermana de Moisés, María, comenzó a hablar mal de Moisés. Imagínate, un siervo del Señor, él tiene una herencia. Y Dios no le gustó. Dios se indignó. Y bueno, Dios mismo, oigan esto, María no estaba hablando mal. Escúchenme, María no estaba hablando mal de la ley de Moisés, estaba hablando mal de Moisés. De Moisés. Porque tú no ves que esa es la herencia de los siervos del Señor.
Y entonces Dios en una nube dice que apareció y a la pobre María le dio una lepra. Fíjate que hay cristianos hoy que lo que les gustan es la bendición de Dios. Ay, sí, todo te va a ir bien, mi hermanito, y tú verás, y aquello y que lo otro. Pero cuando se meten con la iglesia, con los siervos del Señor, comienzan a suceder unas calamidades que después tú vas a tener que decir como Moisés. Moisés dijo, Señor, por favor, no le hagas eso a mi hermana, sánala. Entonces, ¿tú sabes lo que le dijo? ¿Tú sabes lo que le dijo el Señor? Le dijo, Moisés, está bien, yo comprendo que es tu hermana y todo. Pero como Dios no brega con sentimientos humanos y Él tiene un propósito, es que se metieron contigo, Moisés. Y yo no puedo permitir eso, si no van a seguir haciendo lo mismo. Y tú eres mi representante aquí. A mí ni tu familia ni nadie se va a meter aquí con este llamado que yo te he dado. Y entonces le dice, Señor, pero por favor, sánala. Y le dijo, mire, si el padre le escupe en la cara a María, ¿no será ella avergonzada? Fíjate la respuesta más rara que Dios le dio. Y entonces el Señor le dijo, está bien, la voy a sanar, pero vamos a mantenerla así por 7 días, para que ella aprenda la lección. Mira, perdón, en este mundo, especialmente en las iglesias, existe mucha falsedad. Falsos apóstoles, falsos pastores, engañadores, contumaces, Pablo lo llama. Pero dentro de esa falsedad está una entidad que se llama el cuerpo de Cristo. Entonces hay unos siervos legítimos como este servidor que ves aquí y otros más, hay muchos legítimos de Dios. Y cuando tú te metes con ellos, pues entonces tenemos que orar que el Señor les vaya bien. Una vez Pablo dijo, el gran apóstol Pablo dijo, hay algunos que están predicando una doctrina un poco extraña. Y entonces yo tuve que entregarlos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjate que uno diría, espérate, ¿cómo que yo los entregué? ¿Cómo que para que aprendan a no blasfemar? Himeneo y Alejandro. ¿Cómo es eso? Bueno, eso se cumple Isaías 54, porque todo esto va vinculado, que dice que toda lengua, escuche, toda lengua que se levanten contra ti, diga contra mí, contra ti en juicio, ¿quién la condenará? Dice, tú la condenarás. Entonces Pablo condenó a estos individuos con su propia lengua, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Yo no sé si tú estás comprendiendo, porque tú necesitas saber quién es tu padre, quién eres tú. Hay gente que son herederos de una fortuna y como nunca se enteraron, pues ahí está la fortuna esperando. El abogado tiene los papeles, pero no te han encontrado todavía, porque tus ojos no han sido alumbrados. Todo lo que te pasa en este mundo como heredero es librándote o salvándote de algo o adelantándote en algo, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Como dijo el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién? A ver, ¿quién contra nosotros? Nadie. Por eso dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tú no tengas miedo si estás enfrentando alguna situación legal, en una corte, cuestiones de trabajo. Yo no sé cuál es tu situación. O posiblemente no tengas ninguna, pero cuando te llegue, sepas tu herencia. Que Dios diga, Dios está conmigo como poderoso gigante. Yo no tengo que temerle a nada. Los que me persiguen, Dios los va a tropezar. No prosperarán, serán avergonzados en gran manera. Yo en una ocasión condené con mi lengua, yo no tengo que especificar, porque yo no llego a ese punto, a menos que en verdad me sienta disgustado. Pero es que la Biblia dice que es justo que Dios atribule a los que te atribulan. Entonces, cuando tú ves que te han hecho daño y tú los ves al ratito con situaciones, tú no puedes sentirte mal. Tú no ves que esa es la herencia. Lo que puedes orar, decir, Señor, no lo consuma de demasiada tristeza.
te pido, Señor, tú sabes. Aunque papá puede decir, bueno, lo voy a dejar así por lo menos unos meses más. Porque con María dijo, no, los 7 días, Moisés. La voy a sanar, pero en 7 días. No fue inmediato. Hay un Dios poderoso, gigante, que está contigo, soberano Dios, que tiene una herencia a los que le han servido. Y tú debes reconocer esa herencia. No vamos a buscarlo, pero apúntelo. Segunda a los Tesalonicenses 3:14. Pablo dice, si alguno no obedece unas instrucciones que él había dado, señaladlo. No te juntes con él para que se avergüence. Pastor, pero esto es un hermano de la iglesia. Si tú no andas en obediencia, mira, ¿para qué es la gracia y el apostolado? Dice que es para la obediencia a la fe. Si tú no estás en obediencia a la fe, entonces tú no puedes esperar los mejores resultados. Himeneo y Fileto, una doctrina falsa. Himeneo y Alejandro dice que naufragaron de la fe, negaron la fe y la limpia conciencia y se desviaron. Tú no ves lo que Dios más aprecia es su nombre. Y Él dice que mi apostolado es para la obediencia a la fe. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Voy resumiendo. Pablo también dijo, obedecer a vuestros pastores. Hay gente que conocen un poquito de Biblia y ya no obedecen, no tienen pastor. No, mi pastor es Jesucristo y se acabó, y ahí se quedan así, viviendo su vida a su forma, y todavía no han sido instruidos ni formados por un gobierno pastoral. Dios no te quiere así realengo. Tú necesitas un orden. Usted debe identificarse como un pastor. Un pastor legítimo, órale al Señor, que sea un pastor genuino. Un legítimo siervo de Dios. Use su discernimiento, porque hay muchos rateros dentro del sistema, lo que llaman de cristiandad, pero luego hay muchos que son honestos, que son hombres legítimos de Dios, que tienen un corazón conforme al corazón de Dios, y a esos hay que seguirlos, porque esos son hombres puestos por Dios, hombres y mujeres, que son puestos por Dios. Entonces tú te pierdes la bendición de recibir la palabra de Dios a través de ese don que Él mismo estableció. Efesios capítulo 4, y con esto terminamos. Efesios capítulo 4. Mira cómo dice. Y algunos se burlarán, y algunos se reirán. Yo pudiera mencionar varios nombres de ministros falsos que tú los ves en las redes y aparentemente han crecido. Y tienen un montón de seguidores ingenuos, pero son muchos. Desafortunadamente la mayoría de la iglesia son gente ingenua. Y Dios los deja allí, como dice Pablo, que Él los deja bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y cuando Dios dice, bueno, ya estuvo en el soplito, lo soplaron, lo levantaron, lo ungieron, lo echaron, lo expulsaron, entonces ya después, eso es un tutor y un curador, ¿ves? Luego, en el tiempo señalado del Padre, Dios te alumbra los ojos del entendimiento con un ministerio como este, y luego tú comienzas a entrar en la herencia y sales de las niñerías que existen hoy en la iglesia. Efesios capítulo 4, pastor, en el versículo 12, si puede ponerlo ahí en pantalla. Escuche esto. Efesios 4, versículo 10. Efesios 4, 10. Mira cómo dice. Vaya compartiendo el tema. Dice 11, disculpe. Aunque todo este capítulo después tú lo puedes leer tranquilo en tu casa, pero el 11 dice, y Él mismo, ¿de quién está hablando ahí? Porque el versículo anterior te dice que está hablando de Dios que resucitó para llenarlo todo en todo. Dice, y Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos, ¿qué dice? Apóstoles en la tierra. Estamos hablando del nuevo pacto. Hay personas que dicen que ya los apóstoles no existen. No, sí existen. Lo que pasa es que hay muchos falsos apóstoles.
Pero hay apóstoles legítimos. Porque si los constituyó Dios, ¿quién eres tú para decir lo contrario? No, hermano, a mí me dijo uno, no, porque es que Pablo fue el último apóstol. Eso no lo dice la Biblia. Pablo dice que él fue el último en que se le apareció Jesús, no que él era el último apóstol. Entonces, póngaselo, mira, los anteojos si no tiene. Y eso tiene mucho más versículos. Timoteo fue apóstol. Apolo fue apóstol. Lo que pasa es que eso no es el tema de hoy. Pero usted tiene que tener cuidado porque puede haber un apóstol legítimo y tú estás hablando mal de él. Si fuera un falso, pues es otra historia. Pero si tú estás hablando de un apóstol legítimo de Dios, te puedes meter en situaciones. Pero oiga lo que te voy a decir. Aún un apóstol legítimo del nuevo pacto, oiga esto, cae en desobediencia y le viene también situaciones. Porque el hecho de que él tenga la herencia del Señor le exija a él también una obediencia. Yo conocí un hombre, un apóstol poderoso del Señor, que al entrar en desobediencia, cuando andaba en obediencia, muchacho, quien se metiera con él había un problema. Pero cuando andaba en desobediencia, Dios dice, bueno, como están en desobediencia, pues entonces me toca como papá opacar ciertos beneficios de esta herencia por amor a él y para que se avergüence también. Eso sucede. O sea, nadie está exento de toda esta herencia y esta disciplina. Dios es el que gobierna todo esto. Dios lo que quiere es obediencia, eso es todo. Yo quiero que obedezcas a la fe, yo quiero que obedezca el delegado que yo pongo delante de ti. Pablo dice no dejando de congregarnos, porque algunos dejan de congregarse. Para mí eso se puede constituir en un poco de desobediencia, pero yo soy un pastor y tú puedes obedecerme o no, ese es problema tuyo. Yo nada más te lo estoy diciendo. Obviamente entendemos que hay momentos que tú no puedes llegar, que tienes que trabajar. Esto no es cuestión de legalismo, esto es cuestión de, no, yo quiero ser obediente a Dios. Y tú lo haces por papá, no por complacer a nadie, ni para que el hermano diga, ah, viste, esa mujer sí que es dedicada, viene todos los domingos. No, tú vas por ti y por tu compromiso con papá personal. Ya la recompensa te la dará el Señor. Porque hay gente que se jactan en mucho, yo sí que soy, yo sí, no, ahí Dios no trabaja, ahí no hay herencia. Ahí puede ser avergonzado. Entonces, terminamos con esto. Hay una herencia para los siervos del Señor. Que ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Y toda lengua que se levante contra ti, tú la condenarás. No necesariamente tú siendo grosero e insultando a la persona que te ofendió, ¿no? A veces mejor te ofendió, bueno, cómatelo, trágatelo y ve, y si te molestó de ver al Señor, esto no es justo. Y cuando Dios ve tu indignación, muchacho, hay resultado. Es que yo no le deseo mal a nadie. A ellos le importó cuando te hicieron mal a ti. Y Dios dice, esa es mi heredera. Pues entonces, esto es cuestión mía. Esto son retribuciones mías, mi hija querida. Y esto yo lo hago por amor porque te he dado una herencia. Este es el lado de Dios que nadie quiere conocer. Todo el mundo quiere, Dios es un Dios de amor, y es verdad. Pero Él ama tanto su iglesia que entonces Él ejecuta juicio en ocasiones. No es el diablo. El diablo no existe, mi hermano. Él no tiene parte ni suerte en esta película. Aquí Dios es el que manda, como leía el versículo de nuestro pastor. Yo soy el que hiero y también sano. Yo soy el que causo y entonces aquí voy haciendo mi propósito. Vamos a terminar con segunda carta a los Corintios, Romanos capítulo 10, versículo 11. Dice, el que creyere en él no será avergonzado. Dice que los que se meten con los herederos no prosperan, tropiezan, son avergonzados en gran manera, pero el que cree en él, ese sí no va a ser avergonzado. Pero como tú andas en obediencia, automáticamente se te levanta
Esto no quiere decir que los herederos son perfectos, no, cometemos errores, somos seres humanos, pero nuestro corazón, nuestra mente está inclinado a servir a Dios. Dice, esta es la herencia de los siervos, los que sirven al Señor. No, yo sirvo a Dios cuando yo quiero. Bueno, yo no sé tú, pero yo quiero la herencia completa. Yo siempre estoy ocupado. Por eso Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Desde que yo me levanto, papá, reconocerle en todos tus caminos, dice la palabra. Desde que en lo que pase, Padre, te reconozco, gracias. Y esa herencia está a favor de los hijos de Dios. Vamos a terminar con una oración. Acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta herencia maravillosa que tú nos has entregado. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por librarnos de confusión, Padre. Porque parte de nuestra herencia no es confusión. La confusión son para los que, las armas forjadas que intenten contra nosotros. La confusión no es para nosotros. Decimos que tú nos libras de hombres malos y perversos en todo momento. Gracias por esa herencia, Señor. Porque no es de todos la fe, dice tu palabra. Pero nosotros los que somos de fe, decimos que hay una protección. Reconocemos esa herencia. La herencia de los siervos del Señor. Haz latente tu verdad. No por nosotros, sino para anunciar una vez más tu nombre. Porque tú como poderoso gigante estás con nosotros. No tenemos nada que temer, Dios. Usted dio su vida y no hubo hombre en la historia, Padre, que haya muerto y luego haya retomado su vida y haya resucitado entre los muertos. Y hoy vives y reinas para siempre, Señor. Nos debemos a ti, te amamos a ti. Hemos sido resucitados juntamente contigo por tu gracia y amor. Gracias, Señor, por estos momentos maravillosos de conocer tu palabra y saber que tú siempre estás con nosotros como un poderoso gigante, Señor. Oramos para toda la iglesia, todos aquellos que están padeciendo persecución. Haz tropezar sus enemigos, Señor. Haz que no prosperen. Muéstrale a tus hijos la herencia que tú les has entregado, que lo vean con sus ojos, que tú eres un Dios poderoso. Y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, papá. Solo tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, pues bendecidos. Mira, esta herencia es tremenda. Así que yo les recomiendo a todos tus amigos que te guardes mucha distancia si no van a hablar bien de ti. Bendecidos con toda bendición. Que tengan un domingo feliz. Saludo a los hermanos en Costa Rica, por allá, a la amada, y todos los que nos sintonizan internacionalmente. Bendecidos.